Gloria a Dios. En este día quiero hablarle de la oración que lleva fe, o la oración de fe. Es muy importante que nuestras oraciones lleven ese ingrediente, porque es lo que realmente hace que las cosas puedan suceder. Mire, la fe es el ingrediente especial que llena de poder la oración y hace producir el resultado que queremos nosotros. Porque lógicamente cuando oramos, nosotros anhelamos que hayan resultados. ¿Por qué le digo esto? Porque si oramos sin fe, solo estamos emitiendo sonidos al aire y va a ser como un rezo, ¿verdad? Es decir, palabras sin sentido, porque no tienen fe y no va a ser efectivo. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le buscan. Note usted qué tremendo aquí, porque la fe honra a Dios, innegablemente. Entonces, cuando nos acercamos en oración con fe, téngalo por seguro que resultados se van a tener tarde o temprano. Porque aquí quiere decir, en otras palabras, que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con una actitud de fe para ser recompensados. Esa es la manera como debemos de acercarnos, siempre con esa actitud. ¿Por qué? Porque el Señor no hace de la fe algo opcional, sino que la necesitamos a fin de que nuestras oraciones sean oídas. De ley la necesitamos para poder así, de esa manera, que Dios nos oiga. Por lo tanto, Dios no escuchará una oración de petición en la que se duda. ¿Por qué? Porque solo contesta las que se hacen con fe. Entonces podemos pasar orando toda la noche, todo el día, toda la semana, pero si nosotros no tenemos fe en aquello que estamos orando, va a ser imposible. Ahora, ¿cómo podemos tener más fe en la oración? Mire, el doctor Cho, un experto en la oración, dice que hay 3 pasos elementales que debemos de practicar. Y yo me puse a meditar en eso y digo: Dios mío, uno medita cuando lee o cuando oye en ciertas palabras de hombres de Dios, y le viene el rema, la revelación a uno, y uno entiende la necesidad que hay en entender esto. Mire, hay 3 cosas elementales que debemos de practicar. Primero, tenemos que dirigir claramente nuestra fe a un objetivo. Tenemos que dirigir a un objetivo, es decir, a un blanco definido y seguro, así como se dispara un misil. ¿Sabe que cuando se dispara un misil, el misil va dirigido al blanco preciso? No sé si usted ha visto en las guerras que pasan a veces por la televisión, cuando disparan un misil, va directamente al blanco, ni allá ni acá, sino donde lo han computarizado y llega exactamente al lugar y hace el impacto. Pues así, de esa misma manera, nuestras oraciones de fe deben de contar con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tengo sobre esto? Y a veces es bueno ponernos de acuerdo con alguien para poder pelear por un objetivo. Es decir, mira, quiero que me ayudes a orar por esta situación, veo esta necesidad y quisiera que nos pongamos de acuerdo para que le peguemos al blanco. Y usted sabe, ya hemos hablado, que en el acuerdo hay poder. Si nos ponemos en acuerdo hacia algo, hacia un objetivo, de seguro tarde o temprano, si lo hacemos con fe, vamos a tener resultados. Aparte, no espere usted recibir si no tiene un objetivo preciso. Si no tenemos un objetivo preciso, no vamos a recibir. Y yo creo que es el tiempo en donde debemos de buscar a alguien de confianza
para poder así de esa manera quizás orar hacia un objetivo necesario o que necesita uno o el otro. Incluso mire, cuando usted pida, y esto es muy importante, cuando usted pida que oren por usted para que Dios lo bendiga, diga específicamente qué es lo que quiere claramente. Yo siempre cuando voy a las iglesias y el Señor me permite ministrar en otros lados, hay gente que se me acerca y me dice: yo quisiera que me bendiga, que ore por mí. Y yo le digo: ¿por qué quiere que ore por usted? Porque la gente debe de decir claramente por qué quiere que se ore. Es decir, si tiene una enfermedad, bueno, quiero que ore por mí porque me diagnosticaron cáncer, porque me diagnosticaron un problema en el corazón, etcétera. Es decir, la gente y uno debe de ser claro, incluso en decirle a Dios: no, Señor, sáname, Señor, mira, ayúdame en esto. Pero el Señor dice: ¿en qué quieres que te ayude? ¿En qué quieres que te sane? ¿Qué quieres que haga por ti? Por eso el Señor les decía: ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, quiero recibir la vista, decía alguien. Bueno, entonces toma, recibe la vista. O sea, me gusta que nosotros seamos claros en decirle a Él lo que necesitamos. Entonces la gente, cuando se acerca, al menos a mí, y me pide así, de esa manera, yo le digo específicamente: ¿por qué quiere que ore por usted? Bueno, quiero que ore por esta situación. Entonces ahí uno ya va y dirige una oración específica, directa, y esas oraciones, ténganlo por seguro que van a tener su resultado. Por eso, hermano, es muy importante que seamos claros con Él. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Si usted necesita un dinero, no diga: Señor, necesito algo de dinero para pagar mis cuentas. Así no. Veo que hay gente: Señor, necesito algo de dinero para pagar todo lo que debo. Mira, estoy endeudado. No. Lo que debemos de decir es: Señor, necesito 15,000 pesos. Si es que es la deuda de esa manera, para pagar mis cuentas. Te pido que uses un medio porque no quiero pasar vergüenza como siervo o sierva tuya. Necesito 15,000 pesos o 15,000 dólares o 15,000 euros. Así claramente, o lo que pida. Yo le estoy pidiendo una cantidad al Señor hace ratos, hermano. Y a cada rato, cuando me recuerdo, hasta lo he anotado en todas las Biblias, lo he anotado en todos mis diccionarios, en todo ahí tengo, hermano. Quiero esto para esto, Señor. Y así es como debe de orar uno. Mire, lo que quiero dejar plasmado es que seamos específicos en la oración, porque es muy importante. Incluso si es 15,000 con 75 pesos o con 75 dólares, dígalo claramente con la cifra exacta: Señor, necesito 15,000 con 75, porque quiero pagar mi deuda, porque quiero pagar aquello. No importa cuánto sea la cantidad, necesito esta cantidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora yo le recuerdo en el nombre de Cristo al Señor. ¿Me entiende? O sea, uno tiene que tener eso. No importa que pasen los años, cuando menos sienta, te va a sorprender, hermano. Si tienes dinero en el banco, cuando menos sientas, te va a sorprender. Como aquel hombre que estaba viendo una noticia hace ratos, que le depositaron no sé cuánto al tipo y se lo gastó todo. Después lo andaban buscando para echarlo a la cárcel. Dijo: yo no sé, ahí entró no sé si eran millones. Me pusieron en la cuenta y empezó a gastar por todos lados. Ya no le podían decir nada porque ellos mismos se equivocaron. Pero en el caso que le estoy hablando, debemos de ser específicos con la cifra exacta. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre ha contestado a las oraciones directas y concretas. Siempre lo ha hecho así. Por eso, hermano, es que Dios todo lo que hace, lo hace con un plan y un propósito determinado. Claramente, Él siempre lo hace así. Por ejemplo, cuando Él creó las cosas para la tierra, creó en un marco de tiempo específico llamado días. Y en el primer día hizo esto, y en el segundo día hizo lo otro, y en el tercer día, note,
en un marco de tiempo. Génesis 1, 2, Génesis 1 y Génesis 2. También cuando le dio órdenes a Moisés para hacer el tabernáculo, Dios le dio las medidas específicas y cómo quería detalladamente. Es decir, le dio instrucciones bien claras, porque Dios es bien claro en eso. Por lo tanto, Dios es un Dios específico y preciso y espera de nosotros que oremos con precisión. Si nosotros, hermano, aprendemos a orar de esa manera, y yo le estoy pidiendo a Dios, yo todavía sigo investigando sobre la oración, porque es extenso esto, hermano. Y yo creo que si la iglesia orara más específicamente, o si oráramos más específicamente los unos con los otros, téngalo por seguro que vamos a conseguir resultados. Debemos de provocarlos no solamente al amor, sino a orar. Por eso, hermano, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, no de las generalidades. ¿Oyó bien? La fe es la certeza de lo que se espera, no de las generalidades, sino de las cosas específicas que se esperan. Yo no sé qué espera usted. Entonces, de hoy en adelante tenemos que darnos cuenta que debemos de ser específicos en lo que queremos. No importa cuánto tiempo vaya a pasar. Como le digo, yo tengo oraciones en mí por años, añales, que yo, hermano, las dejo ahí en el tintero, pero están ahí. Y ahora yo solo le digo al Señor: Señor, acuérdate de tu siervo en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, te recuerdo que te hice esta petición. Oh, necesito contestación a esta petición. Y cuando, hermano, estoy en esos momentos de intimidad, le recuerdo al Señor que es muy importante eso. Entonces, seamos específicos, claros. Otra cosa que debemos de experimentar en la oración que lleva fe, número 2, es que ella debe de llevarnos a visiones y sueños. Ahí es donde debe de llevarnos, porque la fe, hermano, y las visiones y los sueños, mejor dicho, es el lenguaje del Espíritu. Y esa fe debe de llevarnos allí. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, dice la Biblia en Hechos 2:17, que los jóvenes verán visiones y los viejos soñarán sueños. Note que en el último tiempo va a estar lleno de visiones y sueños, porque eso sería la otra aplicación en ese versículo. Es decir, hermano, los que vamos a vivir o los que estamos viviendo en este tiempo, tenemos que vivir con visiones y sueños y esperarlos que se realicen. Lo bello es que si lo aplicamos espiritualmente, ese versículo de Hechos 2:17, nosotros debemos de vivir así. ¿Por qué? Porque el lenguaje del Espíritu Santo, repito, son las visiones y los sueños. Hermano, si un cristiano tiene visiones y sueños, téngalo por seguro que tiene futuro. Pero si no tiene visiones y sueños, se puede morir en el proceso. O puede, hermano, abandonar en el proceso. Ahora, si vivimos con visiones y sueños, eso nos va a mantener vivos, nos va a mantener, hermano querido, en las necesidades, nos va a mantener esperanzados. Y es impresionante porque si vives de esa manera, tarde o temprano, esa esperanza se va a realizar en el futuro. Porque vive de esa manera. Por eso fue que Abraham fue justificado por su fe. ¿Por qué? Porque él creyó en sus sueños y visiones que Dios podía darle un hijo. A pesar que científicamente es imposible que un hombre de 100 años y una mujer de 90 pueda tener hijos. Pero él soñó.
Cuando Dios le dijo, hermano, lógico, cambió sus nombres, quiere decir cambió su actitud, lo transformó en un hombre de fe y empezó a soñar. Bueno, Dios habló, Dios dijo que podíamos tener un hijo. Aunque los dos se rieron porque estaban viejos, dice la Biblia. Sin embargo, cuando Dios les cambia el nombre, cambió su forma de pensar. Como le decía, si usted logra entender que a usted le han cambiado el nombre, usted va a tener otra actitud. Porque es como nacer de nuevo, ¿no? Cuando alguien nace de nuevo, lógicamente nace con otras actitudes o nace con una actitud diferente, que es lo mismo que pasa en el ámbito espiritual. Lo tremendo es que podemos ver que Abraham, en sus oraciones que llevaban fe, tenía la realidad en sus visiones y sueños. O sea, él miraba la realidad, miraba que era así. Yo no sé si usted ha vivido cosas, pero yo he vivido muchas cosas, hermano, que me he sumergido en mis sueños y visiones. Me las he imaginado, he vivido la noche entera pensando, me despierto en la madrugada y pienso en aquello. Y digo, bueno, en el nombre de Jesús se va a dar. Y muchas cosas en la vida ministerial se han dado. Aparte, mire, Abraham sabía que Dios llamaba a las cosas que no son como si fuesen. Esa es una de las clases de fe que debemos marcar en nuestro corazón y llevarla como un broche allí, sabiendo de que Dios mira las cosas así. Por lo tanto, Abraham y Sara fueron capaces de ver sus oraciones de fe, fueron capaces de ver en sus oraciones de fe, a sus hijos. Ellos fueron capaces de ver, ellos lo vieron, lo palparon. Porque en el principio, lógico, Abraham, note usted que no tenía visiones y sueños, ni la mujer tampoco. Porque usted sabe que en eso se equivocaron. Sara se equivocó y hizo que el otro se metiera con la criada y tuvieran un hijo. Cuando Dios le dijo, no, así no es, Abraham, mira, este no es el hijo que yo voy a bendecir o la descendencia que yo voy a bendecir, sino que ahora quiero que pienses que yo puedo hacerlo por la fe. Mire qué tremendo, hermano. Lo bueno es que nosotros también tenemos el privilegio de ver las cosas así también. Ese es el punto en esta dispensación de gracia, que nosotros podemos tener la oportunidad de ver las cosas de esa manera también y vivir de esa manera. Yo creo que la manera por la cual vivimos aquellos que dependemos del Señor, lo hacemos a través de la fe. La fe es lo que ha hecho lo que somos ahora. Ahora, algo importante: Dios solo contesta las oraciones que están de acuerdo con su palabra revelada, la Biblia. Eso tome nota usted. Por ejemplo, para entender, si una joven o un joven ora para que le dé un esposo y conoce a una persona que no es creyente, ese hombre o esa mujer no contribuye a la respuesta de su oración. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 6, 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Oyó eso usted? ¿Notó? Esto es claro, por lo tanto, puede orar lo que quiera, pero Dios no contesta este tipo de peticiones por lo general. Notamos nosotros. Si hay un propósito, bueno, eso ya entra en la multiforme gracia de Dios, en algunos casos. Pero en el 99% de las cosas, Dios no contesta oraciones de ese tipo, porque no está de acuerdo a su palabra. A menos, como le digo, que haya una predestinación o que haya un trato o que haya un diseño, ¿verdad?, que Dios tenga preparado en el vaso, ya sea mujer o hombre. O que Él tenga, hermano querido, algo que ya había
Él predestinado de antemano. Pero eso es muy raro. Ahora, cuando oramos con la clase de fe de Dios, pasamos al nivel más alto de la fe. ¿Por qué? Porque ahí vivimos y caminamos como si ya tuviéramos las cosas. Es que vivir así es bonito, hermano, porque vives confiado en Dios, vives, hermano, otra cosa dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque no te afectan ciertas cosas en tu vida. Es decir, cuando vives como teniendo las cosas, aunque no las tengas, porque vives por fe, entonces muy poco te deprimes, o muy poco te desanimas, o muy poco te sientes mal, porque sabes tú que estás como viviendo aquello que no tienes. Caminas como un rey, aunque no tengas corona. Caminas como un empresario, aunque no tengas oficina. Caminas, hermano, como un hombre bendecido, aunque quizás todavía no ha llegado toda la bendición. Entonces te manejas de esa manera. Entonces eso te hace vivir, porque estás en sueños, pues, y visiones. Eso te hace vivir extraordinariamente. Hermano, mire, el hombre no ha podido, y nunca podrá, de seguro, nunca podrá superar la imaginación y la profundidad de lo que tiene el espíritu para poder crear. La mente es extraordinaria, hermano, porque te puede transportar a lugares extraordinarios. Es decir, puedes ver tu vida, puedes ver el futuro. Hasta Dios puede llevarte, y oiga lo que le voy a decir, hasta Dios puede llevarte al futuro y verte en el futuro. ¿Cómo va a terminar incluso tu vida? A Juan el apóstol del Apocalipsis se lo llevó al futuro, le enseñó el futuro, le enseñó cómo iban a caer las 7 copas, las 7 trompetas. Incluso lo llevó, hermano, a él a ver su propio hogar en la Nueva Jerusalén. Lo llevó allá y vio que hasta una puerta tenía en donde estaba su nombre. Wow, hermano. Mire qué tremendo. Que si Dios te puede llevar en los sueños, y las visiones son así, entonces tú vives tan enamorado de aquello porque, hermano, te lo han mostrado. Entonces cuando uno vive de esa manera, creo que puede pasar más fácil en los problemas de la vida. Puede pasar más fácil las vicisitudes, las necesidades, porque es como que estás confiando plenamente en Dios. Claro que lleva un proceso, lógicamente, un proceso que mañana le hablaré de eso. Pero es impresionante cómo, hermano, los sueños y las visiones son extraordinarias en la vida de un creyente. Por eso un creyente que no tiene sueños y visiones no tiene mucho futuro. Pero cuando alguien empieza a tener eso en su vida, wow, hermano, Dios empieza a glorificarse de una manera extraordinaria. Ahora, cuando oramos con esta clase de fe de Dios, entonces pasamos al nivel más alto de la fe. Ahí repito, allí vivimos y caminamos como si ya tuviéramos las cosas. Aparte, mire, cuando permanentemente oramos con la clase de fe de Dios, la más elevada, no desfallecemos a causa de las circunstancias negativas o que tal vez pueden parecer imposibles. No desfallecemos. Esa es la virtud de un hombre y de una mujer. No desfallecer, hermano, en las vicisitudes, en los tiempos de trato, en los tiempos que no entiendes, que no comprendes por qué te pasan esas cosas. Y, hermano, pero vives. Sabes que Dios lo tiene todo controlado.
Y aunque a veces uno se pregunta y dice, Dios mío, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Sin embargo, tú sabes que Dios está en el asunto y que algo está gestando Dios para tu propio bienestar. No lo entendemos. Mire, es que hay cosas, no creas que yo lo entiendo todo. Hay cosas que yo no entiendo, pero como vivo por fe, digo, bueno, Señor, amén, tú habrás de mover las piezas que tienes que mover. Entonces es muy importante entender esto, hermano. Lo bueno que yo miraba también es que si tenemos esa convicción, permaneceremos firmes sin titubear. Permaneceremos firmes sin titubear. Y eso es lo que quiere Dios. Que tengamos la convicción, hermano, en ese nivel de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel. Y la Biblia dice, mire cómo dice la Biblia en Efesios 3:20. Ese sí quiero que lo lea porque eso es muy importante. Efesios capítulo 3, versículo 20. Mire cómo dice. Y aquel, Dios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Oye? ¿Notó usted? Dios hace más de lo que pedimos. Otra versión dice, o entendemos. Otra versión dice, o nos imaginamos. Miren, Dios hace esto en nosotros. Más de lo que pedimos, más de lo que entendemos o nos imaginamos. Entonces, cuando logramos entrar a la clase de fe de Dios en oración, estamos entrando en el presente de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque Él llama las cosas que no están como si ya estuviesen. Es que eso, lógicamente, el mundo no lo entiende. El carnal no lo va a entender. Claro, la mente natural no puede percibir eso. Pero nosotros tenemos que ver las cosas que no están como si ya estuviesen. ¿Me entiende, hermano? Mire, Abraham vivió en el presente de la fe de Dios. Y por eso se convirtió en el padre de los creyentes de fe. Él se convirtió en eso. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Abraham, aprendiendo de la oración que lleva fe. Claro que él la aprendió. Claro que él lo comprendió. Porque él venía de la idolatría, no sabía nada de eso. Pero cuando le cambiaron el nombre, su oración fue distinta. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, allá en Romanos capítulo 4, quiero que vaya conmigo, allá en Romanos capítulo 4, dice así el versículo, vamos a leer del 19 al 24, para entender. Y sin debilitarse en la fe, está hablando de Abraham, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, ¿oyó? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Note que la fe lo fortalece a uno, hermano. Sin embargo, dice, versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito, oiga, esto es interesante, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, ¿oyó? La iglesia, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿oyó?
Si usted nota, esta es una enorme bendición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos experimentar a través de la oración la fe que justificó a Abraham. Nosotros podemos experimentarla también a través de la oración, o sea, involucrar en nuestras oraciones, mejor dicho, la fe. Otra cosa que debemos de hacer cuando estamos orando con oración que lleva fe, cuando estamos orando de esa manera, número 3, debemos de quitar todos los obstáculos que puedan hacer nula la contestación de Dios. Quitar cualquier obstáculo que haya, que sabemos nosotros que está obstaculizando que nuestra oración no se oiga. Mire, la oración que lleva fe exige que sigamos orando hasta tener la seguridad en nuestro corazón de que Dios nos ha oído y que la respuesta está en camino. Y que van a ver dentro de la vida de oración con fe, vas a ver que hay ciertos milagros, aunque sean pequeños, porque va a ser la señal de lo que va a venir. Es decir, Dios como que te va a dar una probadita, no toda. Cuando sientas que el Señor te da una probadita de aquello que estás orando con fe, quiere decir que va a venir lo que quieres tú en toda la dimensión de la palabra. Claro, en este punto debemos de vigilar, verificar nuestra confesión al orar, verificarla. Yo creo firmemente que es un proceso, como le decía la vez pasada. Al hombre le es difícil cambiar. Somos difíciles de cambiar. Somos difíciles de ceder nuestro encuadramiento que tenemos, ya sea religioso, ya sea por imposición o por tradición. Al hombre le es difícil ceder su mente al Señor para hacer ciertos cambios en la vida. Le es difícil a todos. Sin embargo, cuando estamos en esto que es bello y hermoso, el Evangelio, Dios nos está proponiendo que haya una renovación constantemente. Por eso dice: renovad el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que hay momentos que vamos a tener que producir unos cambios, porque lo que estamos haciendo no nos convence en nuestra vida. Y no es que los otros tengan la culpa, sino uno examinarse uno y decir: no, voy a verme yo. Porque a veces por lo general siempre vemos a los demás, pero nosotros debemos de vernos nosotros mismos y decir: bueno, voy a ver si es que yo tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Porque al hombre le es difícil cambiar. Es como, hermano, aquellas religiones que tienen cuadrado al Señor. Por ejemplo, la cuadrangular. Cuadrangular es porque tiene 4 puntos específicos. Y usted lo saca de esos 4 puntos, ya le arruinó toda la doctrina. Ellos ya no pueden revelarse al Señor porque están encerrados en 4 puntos. Entonces Dios ya no se va a revelar en alguien que no tenga abierto su corazón para poder de esa manera hablarle, y para que de esa manera el hombre pueda decir: de verdad, hay algo más bueno, hay algo más lindo. Yo he vivido toda mi vida igual y nunca he visto este punto de vista en mi vida. Entonces cuando uno abre su corazón, entonces Dios puede obrar. Ahí Dios puede decir: bueno, aquí está. ¿Por qué le digo esto yo, hermano? Porque la revelación en uno se da progresivamente. Progresivamente. O sea, la revelación es como la luz de la aurora, que va aumento en aumento en aumento hasta que tú ves pleno día. Entonces, cuando alguien tiene abierto su corazón, dice: no, yo voy a provocar cambios en mi personalidad, en mi actitud, en mi forma de ser. Entonces Dios dice: bueno,
este hombre, este joven, esta mujer, este anciano, este hombre maduro, este siervo, esta sierva, quiere realmente tener algo mucho más, otro plus. Entonces, ahí es donde yo veo que Dios, por su misericordia, lo bendice a uno. Y entonces uno ve los grandes cambios en su alma. Mire, la oración que lleva fe exige que sigamos orando entonces hasta tener la seguridad en nuestro corazón de que Dios nos ha oído y que la respuesta está en camino. ¿Recuerda? Claro, como le dije, repito, verifique, vigile su confesión. Recuerde, la confesión se relaciona con la fe que profesamos. ¿Oyó? La confesión se relaciona con la fe que profesamos. Lo triste es que muchos cristianos anulan la respuesta a sus oraciones porque sus declaraciones son negativas. Y cuando las declaraciones son negativas, se anula todo aquello que pudimos haber orado toda la noche. Por ejemplo, muchos dicen: he estado orando, pero no creo que Dios obre. Y lógico, Dios no va a obrar, porque estás diciendo que no va a obrar, pues. No, yo no creo que Dios obre en este hombre. Yo no creo que Dios obre en esta mujer. Yo no creo que Dios obre. Entonces ya automáticamente ahí se anula la oración. Un consejo: jamás, este es muy importante, jamás trate de influir en la compasión de Dios por medio de confesiones negativas. Jamás. Recuerde, Dios nunca responde a la conmiseración, sino a la fe. En otras palabras, Él no puede ser manipulado mediante la autocompasión. A Él no crea que lo va a manipular, hermano. Olvídese, a Dios no se puede manipular. No se le puede llegar pensando de que Él no es muy inteligente. No, Dios no oye esas oraciones, hermano, así de esa manera, con autocompasión. Por lo tanto, no diga: me parece que no le importo a nadie, o yo sé que ya está perdido esto. No. Deshágase de toda esa compasión propia y comience a actuar en fe. Deshágase de todo eso, hermano, porque eso no le va a hacer bien a su vida, ni a la fe, ni a su oración. Yo creo que la actitud determina el grado de fe que uno tiene, y cuando ora lo manifiesta. Por lo tanto, si su confesión es negativa, eso demuestra que su corazón lo es. Si usted es una persona negativa, que pasa siempre hablando en términos, hermano, de duda, pues eso es lo que hay en su corazón. Sí, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Allá en Mateo 12:34, en el último pedacito, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, lo que usted habla, lo que usted dice, automáticamente lo identifica con lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Pues de eso va a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces va a ser muy fácil determinar a una persona cuando habla. Mire, esto es cuando yo voy a hablar con alguien y ministrarlo. Es muy fácil, por la experiencia y por los años vividos en el campo de ministración, uno identifica a la persona automáticamente. ¿Qué hay en su corazón? Uno dice: sí, hermana. Y hay gente que viene, hermano, a ministrarse y quiere que se le diga lo que ella o él piensa de que debe de hacer. Es decir, hay personas que no van a escuchar el consejo, porque ya tienen predeterminado ellos, ¿verdad?, lo que ellos han concibido. Por lo tanto, lo que yo pueda decir no va a importar mucho.
Pues cuando uno le dice, mire, tiene que hacer esto, no, yo pensé que me iba a decir así como yo estoy pensando. Entonces, ¿para qué vino a ministrarse entonces? ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, es importante que nosotros, como le dije, abramos nuestro corazón para poder así traer cambios a nuestra vida. Y así meter cosas nuevas, ¿verdad? Porque si yo meto cosas nuevas en mi corazón, tengo que sacar otras cosas para que de la abundancia del corazón hable la boca. Lo bueno es que si su actitud es positiva, su confesión lo hará alabar a Dios por la respuesta aún antes de verla. Gracias a Dios. Como le digo, no es fácil mantenerse dando gracias a Dios por aquello que tú sabes en tu corazón que te van a dar. Yo creo, y siempre este ejemplo para mí es muy práctico de todas las formas que la veamos, ¿verdad? El ejemplo de Caleb y Josué. Bueno, ellos tenían bien claro en su corazón y ellos eran tan positivos en su confesión y alababan a Dios porque la respuesta la miraban aunque no la tuvieran y aunque estaban pasando por un desierto. Ellos se miraban en Canaán disfrutando. Se miraban que iban a terminar su vida allí. Sí, aparte, mire, cuando uno se mantiene viendo por la fe aquello que anhela, eso hace que se active la oración de acción de gracias. Se activa. Y eso edifica su fe y hace que la mano de Dios se mueva y actúe a su favor, tarde o temprano. Algo importante para que la oración que lleva fe actúe más eficazmente, debemos de despojarnos del pecado. Por eso, hermanos, si en su vida hay pecado constantemente o lo alcanza, confiéselo enseguida a Dios. Confiéselo rápido, no espere ir a la iglesia, ¿verdad? Dice, no, bueno, el domingo me voy a confesar con Dios. O el sábado, o el miércoles. O cuando vaya a la iglesia, ve que hay gente que anda, hermano, y de repente se le pelaron los cables en la semana. Y dice, voy a esperar hasta el domingo. No, ahí mismo arréglese, ahí mismo arrodíllese o haga un acto rápido y pida perdón para no darle ventajas al enemigo. Por eso, hermano, eso permite cuando uno hace esa actitud que haya un conducto claro de oración entre Dios y usted. Cuando uno rápido se reconcilia con Dios, le pide perdón a Dios, ahí es como que abres el conducto y otra vez a la comunión con Dios, porque uno sabe que esa es la única forma. Y la Biblia dice bien claro, miren, yo voy a ir terminando en Juan 1, en Juan capítulo primera de Juan 1:9, dice así, de esa manera, para su consuelo y para mi consuelo también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Oyó? Mire qué maravilla, hermano. Como hijos tenemos esa dicha. Aparte dice otro versículo de la Biblia, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Quiere decir, hijo, ven inmediatamente, arréglate, y aquí estoy para perdonar. No hay cosa más linda que entender a Dios como Padre, porque es lo mismo cuando hay una familia normal que tiene hijos. Cuando falla el hijo, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? El chiquitín, o que comete errores, o que esto y lo otro. A su padre, si su padre es el único que puede aceptarlo, o su madre. Ahí uno le dice, hijo, bueno, lo castiga, lo disciplina, etcétera, pero no lo echa de la casa, lo ayuda, aunque quizás lo tenga que castigar, ¿verdad? Porque al hijo que se ama se disciplina,
Entonces tú haces, pero nunca lo echas. Esto es lo mismo. Porque hay muchos creyentes, hombres y mujeres de Dios en el mundo hoy, porque cometieron un pecado, porque el enemigo los alcanzó, porque no pudieron con ese vicio, con esa situación, y dijeron: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia más? Si ahí solo hipócritas van. ¿Y dónde quiere que vayan los hipócritas? Pues los pecadores. ¿Dónde quiere que vayan? A la iglesia. ¿Para qué? Para ser restaurados, para ser limpiados, para ser llevados a otra dimensión espiritual. ¿Me entiende? Entonces un hipócrita más no va a hacer nada. Yo deseo realmente delante del Señor que usted entienda eso. Nosotros somos hijos, y si hijos, herederos. Oh, hermano, qué maravilla. Yo siempre he comparado eso que dice la Biblia: si vosotros, padres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si os pide un pan, ¿no le vas a dar una piedra? Si vosotros sois malos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos no os dará las cosas? Entonces esto quiere decir que la confesión puede impedir que cualquier obstáculo de pecado estorbe la medida de fe que hemos recibido. ¿Me explico? Lo bueno, y termino, es que la medida que hemos recibido puede aumentar y desarrollarse para que nos sea posible orar con fe. Se puede aumentar. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe en sus oraciones, y de seguro se las aumentó. Lo maravilloso, y termino con este último versículo, es que los resultados de este tipo de oración con fe serán milagrosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 15, dice así: oiga, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Oyó? ¿Notó usted? La oración que lleva fe produce el poder de Dios, no solo para sanar, sino para perdonar pecados. Hermano, qué Dios más maravilloso tenemos nosotros. Entonces, yo creo que debemos de despertar como discípulos, como ministros. Debemos de despertar un espíritu de oración, y debemos de pedirle a Dios que despierte en nosotros eso, hermano. Que despierte en nuestra vida, que salgamos del adormecimiento espiritual. Yo creo que los discípulos de nuestra congregación, como los discípulos de otras congregaciones que están siguiendo los discipulados, necesitamos despertar ese espíritu de oración y también combinarlo con el ayuno, hermano. Necesitamos pedirnos, unirnos, y decir: mire, hermano, quiero que nos unamos juntos y hacer una oración de ese calibre, para que se rompan cadenas, yugos, indiferencias, y que se rompa todo aquello que hace que la iglesia se estanque. Entonces necesitamos que se despierte eso, y vamos a hacerlo hoy en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar y darle gracias a Dios en este día maravilloso. Póngase de pie. Ahí donde está, todos lo necesitamos. Vamos a orar delante de la presencia del Dios del cielo. Usted que está ahí participando también de estos mensajes, arrepiéntase. Si está caído, vuélvase, pídele perdón a Dios, y el Señor se ha de glorificar. Pero nosotros, como siervos y siervas de Dios que estamos aquí, discípulos del Señor, pidámosle al Señor que despierte eso, para que estas enseñanzas no se queden allí nada más en el olvido, sino que hagan
un efecto positivo en nuestro corazón. Vamos a levantar las manos ahí. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques en nuestra vida, Señor. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús se despierte un espíritu de oración y de ayuno en la vida de tus discípulos. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, podamos tener como pilar en nuestra vida, Señor, la oración. Y que ella sea, oh Dios del cielo, la herramienta junto con la fe que nos lleve a alcanzar aquellas cosas que no hemos alcanzado. Que podamos tener visiones y sueños, para que así de esa manera podamos activar la fe y quitar todo lo que nos estorba, Señor. Todo lo que nos lleva a ser negativos, todo lo que nos lleva al pecado. Que en el nombre de Jesús podamos poner un alto, un stop, y que tú puedas glorificarte en nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y así aquellos que nos ven también puedan darse cuenta que esa combinación de la oración con la fe trae enorme resultado, porque ya tú lo hiciste con nuestro padre Abraham. Padre, gracias te doy, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele